previsto el examen, ¿no? ¿O no? A ver, voy a ver mi lápiz. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos que avanzar flujos de caja. Ya, muy bien. Entonces vamos a avanzar y el siguiente sábado va a ser nuestro parcial. ¿Ya? Tomen nota. El siguiente sábado, ¿qué fecha es? Tomaré nota, por favor. Primer parcial. ¿Qué fecha es? 21. Ya, 21/05/22. ¿Ya? Tomen nota, jóvenes. Indefectible. ¿Ya? No estoy diciendo el jueves para que se preparen con tiempo. Muy bien, vamos a entonces volver a algún material de consulta que tenemos y siempre le voy a pedir, por favor, que, bueno, creo que llegue a más, 24 estudiantes, tengan sus apuntes propios, por favor, por lo menos para guiarse, ¿no es cierto? Dado que si bien tenemos un material de consulta, pero tengo entendido que es muy amplio. Y lo que tienen que hacer es leer los aspectos más importantes. Muy bien, este es Pimentel, evaluación de proyectos. Desde luego, jóvenes, para poder evaluar un proyecto hay que construir el flujo de caja a partir del estado de pérdidas y ganancias. Pero vamos de acuerdo a este contenido de este autor y yo voy a ir señalando otros aspectos necesarios que si ustedes gustan toman nota, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando principalmente de la evaluación de proyectos, que es el tema principal de nuestra asignatura o el título principal. Entonces, ¿qué entendemos por evaluación de proyectos? Aquí hay una pequeña definición. Bueno, hay múltiples definiciones que uno puede encontrar, ¿no es cierto? Y que no necesariamente los hay que memorizar. Por ejemplo, acá, según el manual de proyectos de desarrollo de las Naciones Unidas, es un material antiguo, pero que se sigue utilizando, que dice acá, por ejemplo, la evaluación económica consiste en realizar una apreciación comparativa. No sería una apreciación comparativa, ¿no es cierto? Más bien es el de comparar objetivamente no es una apreciación, objetivamente las bondades del proyecto, es decir, comparar ingresos con costos. Y dice acá, entre las posibilidades de uso de los recursos, bueno, económico-financieros asignados a un proyecto. Y tiene que ser un proyecto productivo, proyecto de inversión. Y así vamos a ir destacando algunos términos que es necesario manifestarlo y que a veces no siempre están en los textos. Por ejemplo, apreciación comparativa. ¿Qué vamos a comparar? Un estudio con otro estudio, podría ser. Y que estas serían posibilidades alternativas de posibilidades. Pero esta comparación, jóvenes, es entre ingresos versus costos. Esto es lo que hay que comparar. Ingresos totales con costos totales. De ahí que en el cuadro de pérdidas y ganancias, que ya lo tienen seguramente ya sistematizado, corregido, ajustado, vamos a establecer, ¿no es cierto?, una determinada utilidad.
y además hablamos de una utilidad neta, ¿verdad? Año tras año. Y esa utilidad neta está expresado justamente, es como decir, los beneficios son iguales a los ingresos totales menos sus costos totales, ¿verdad? Esto lo conocemos. Este beneficio es la utilidad todavía no neta. Neta es cuando descontamos impuestos de ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evaluar proyectos? Tener debidamente establecido los ingresos y los costos, de manera tal que podamos ver las bondades que tienen los ingresos con respecto a los costos. Esto es lo que hay que comparar. La BS significa versus. Blooming versus Oriente. Oriente versus Blooming. Y hace rato ha perdido Oriente versus Real Santa Cruz. Estaba mirando ese partido y me había dormido, jóvenes. De contento. Bueno, ya. Es un decir. En consecuencia, jóvenes, volvemos a la primera parte. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Ahora vamos a esta definición. ¿Qué dice? Podemos utilizar los términos que nosotros creamos convenientes, es decir, palabras propias inclusive. Evaluación de un proyecto permite determinar la conveniencia y oportunidad. Bueno, aquí hay dos veces repetido, de oportunidad de su realización en lugar de la de otros. Y eso es la comparación alternativa. ¿Cuál es preferible, la alternativa A o la alternativa B? ¿De qué va a depender? De los resultados de esta comparación. De esos resultados. Va a depender. Es decir, calificarlo. Otra vez, compararlos con otros proyectos a fin de jerarquizarlos, es decir, priorizar proyecto A, proyecto B o proyecto C. ¿Cómo se va a jerarquizar? De acuerdo al nivel de sus ¿qué, jóvenes? Utilidades o beneficios. Es eso. Y obviamente, por decir, proyecto A podría tener una TIR, qué sé yo, del 18%. Voy a anotar, por dar un ejemplo. El proyecto B tiene 22%. Y el proyecto C tiene 15%. ¿Cuál de estas alternativas voy a escoger? ¿Me pueden decir?
A ver, decíamos, ¿cuál vamos a preferir? ¿Qué proyecto? ¿Me escuchan? Hola. ¿Qué se fue el internet? ¿Qué pasó? Jóvenes, Sí se escucha, ingeniero. ya, ¿cuál de estas alternativas escogemos y por qué? Y estamos hablando, les dije ya, qué significa la tasa interna de retorno. Porque el BAN no se mide en términos porcentuales. El BAN arroja un número cuantitativo. El otro indicador se llama BAN, valor actualizado neto, ¿verdad? La tasa interna de retorno arroja resultados en términos porcentuales y cuyo resultado porcentual de la TIR tiene que hacer que el BAN sea igual a cero. Esta es una tasa de oportunidad del capital. Desde luego, jóvenes, tiene que ser el que ofrece mayor porcentaje. No hay donde perderse. No hay donde perderse. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Comparando ingresos con costos o ingresos con egresos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más dice? Bueno, la evaluación también puede tener otros objetivos, pero ya son objetivos de carácter específico ya. El objetivo general del proyecto es obtener beneficios. Si hablamos de proyectos privados, proyectos de inversión privada, o la asignación de recursos en términos privados, desde luego que lo que le va a interesar al empresario, al inversionista, es obtener ganancias. Y obviamente, ese resultado como tal le permitirá a la empresa, o sea, proyecto ya convertido en empresa, si finalmente justifica la asignación de la inversión o no justifica. Es decir, aquí podemos decir si esa empresa se implementa o no. O dicho también de otra manera, si este proyecto de empresa se llama en marcha. Es decir, significa iniciar el proceso ¿de qué, jóvenes? ¿El proceso de qué? De operación. ¿Está bien?
enseguida vamos a hacer una parte práctica para que no quede en teoría simplemente, jóvenes. Vamos a hacer cosas, vamos a sistematizar el estado de pérdida y ganancias con un ejercicio simple, construimos el flujo de caja y aplicamos indicadores. Ojalá nos dé tiempo para poder aplicar indicadores, o si no, por lo menos construimos hasta el flujo de caja. ¿Se entiende esta parte, jóvenes, por favor? ¿O reiteramos? Ustedes me dicen. ¿A qué se debe el silencio? Hola. ¿Me escuchan, jóvenes, o se fue la señal? Al parecer, Buenas noches, ingeniero, sí lo escuchamos. por favor, les rogaría siempre contestar. Casi me salgo porque a veces la señal se va y ya no hay, ¿cómo se llama? La conexión, la conectividad entre las partes. Bien, entonces, jóvenes, reitero, en función de los intereses del proyecto privado, se asigna capital de inversión. Al inversionista le interesa obtener ganancias. Si al aplicar indicadores, los distintos indicadores, se demuestra que el proyecto genera ganancias u obtiene rentabilidad, ese proyecto se va a implementar. Caso contrario, no se implementa. Si el proyecto se implementa, también significa decir que el proyecto se pone puesta en marcha. Y la puesta en marcha significa a la vez iniciar el proceso de producción o de operación. Ese proceso de operación ya conlleva a contrastar todos los datos del proyecto en cuanto a su estudio, producto de su estudio, se tiene que contrastar con qué, jóvenes, con la realidad. ¿De qué será? ¿Qué realidad vamos a comparar? Los datos del proyecto, los estudios realizados previamente, antes de que se ponga en marcha el proyecto. ¿Dónde vamos a comprobar que el proyecto efectivamente, tal como se ha estudiado y nos indica que se obtienen ganancias, ¿dónde lo voy a comprobar? ¿De qué manera? En la realidad del mercado, jóvenes. ¿Para qué producimos? Para el mercado. ¿Quiénes constituyen el mercado? Los que producen y los que demandan el producto. La realidad del mercado se va a conocer cuando efectivamente ya se elaboró el producto y se está comercializando.
a un determinado precio. Y es ahí donde sabremos si en definitiva el proyecto formulado, evaluado, responde a esta realidad del mercado o qué otro hecho ha podido acontecer. Y eso es determinante. Es determinante. Muy bien. Bajo esa consideración, la empresa lo que tiene que hacer, comparar esa realidad y ver si justifica. La empresa tiene además técnicos profesionales en el campo de las finanzas. A eso se llama financistas. Y a ese nivel de estudio, sobre todo con respecto a los flujos, que el proyecto arroje, por ejemplo, nos dirá si podemos cumplir nuestras obligaciones contraídas como un financiamiento. Por ahí nuestros flujos, sobre todo de ingresos, no nos permiten cumplir con esas obligaciones. Y ya sabemos cómo se debe calcular las amortizaciones de una deuda, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo. Y complementaria, jóvenes, esto es importante, el punto C, es importante el punto C con otro colorcito. Decíamos nosotros en nuestras primeras clases en formulación de proyectos, sobre todo, que los proyectos que uno formula a partir de la idea deben responder a resolver problemas de necesidades de la sociedad. Y por tanto, se constituye en una actividad, o debe constituirse una actividad que contribuya a los organismos de planificación, ya sea a nivel nacional o sea a nivel departamental. Y para ser más precisos, lo que hace el gobierno durante una determinada gestión o durante su periodo de gobierno, utiliza una determinada política económica, cuya política tiene objetivos. Consiguientemente, los proyectos deben responder a una planificación nacional o departamental. Muy bien. Bajo esa lógica, jóvenes, voy a utilizar una página adicional para manifestar lo siguiente. La evaluación económica financiera de todo proyecto de inversión, en general, voy a hablar de la evaluación económica financiera de todo proyecto. Inclusive debería de hacerse una evaluación económica financiera en proyectos sociales también, pero bajo otro enfoque. Entonces, todo proyecto de inversión, estamos hablando de proyectos de inversión. Esta inversión significa la asignación de recursos a una determinada actividad.
Eso significa inversión. Asignar recursos a una determinada actividad económica, actividad productiva, ¿no? Estamos hablando de eso. Una actividad económica productiva. Generalmente nosotros en esta producción tenemos que hacer hincapié principalmente a lo que es la ingeniería del proyecto. El de transformar la materia prima en un producto final. De eso se trata. Y más aún si hablamos de proyectos industriales. En consecuencia, esa evaluación económica financiera de todo proyecto de inversión se realiza sobre la base de los resultados proporcionados por el flujo de caja. Se realiza sobre la base de los resultados proporcionados por el flujo de caja. Este flujo de caja, consiguientemente, resume. ¿Qué resume? En términos numéricos, tal como dije, cuantitativos. Toda la información, resume información expresada, esto es importante, jóvenes, información expresada en beneficios y costos. Y obviamente esta información ya se traduce a partir del cuadro de estado de pérdida y ganancias. Se concretiza en el flujo de caja y se compara con la aplicación de los indicadores de evaluación. Ahora, jóvenes, es importante mencionar que también existe y se confunde a veces con otro tipo de flujo de caja. Generalmente se llama flujo de caja de tesorería. Y este flujo de caja de tesorería generalmente nos muestra o tiene por objetivo mostrar la liquidez de la empresa. Y no la rentabilidad de una inversión. Tome nota. Entonces tiene otro enfoque diferente. El de tesorería, ¿verdad? Entonces el de tesorería lo que está estableciendo como objetivo es mostrar la liquidez de la empresa en términos de su disponibilidad y no así la rentabilidad de una inversión.
Y algunos autores, inclusive jóvenes, señalan que este flujo de caja no es un estado financiero de tesorería, no es un estado financiero. En cambio, el flujo de caja económico financiero se constituye en un estado financiero. Muy bien, ese sería un pequeño resumen con respecto a esto que hemos reiterado y en el documento. Voy a borrar y voy a establecer los elementos. Elementos del flujo de caja. Y comprende los elementos, uno, que son los beneficios, y dentro de los beneficios están sin duda lo que dijimos, los ingresos. Ingresos generados por el funcionamiento del proyecto. Había que ver eso, jóvenes. Los ingresos son producto del funcionamiento del proyecto. Tomando en cuenta todos sus aspectos. Y por otra parte, están los costos. Y estos costos podemos establecer como inversión. Entonces, esta inversión corresponde a la inversión total. Y esa inversión total está conformada por los activos fijos, que son los bienes de capital, los activos intangibles, y lo que ya llamamos, en el capítulo de las inversiones, recordarán ustedes, el capital de trabajo. Si tenemos inversión por acá, voy a complementar en el anterior, me estaba olvidando. Aquí podría anotar también, jóvenes, el valor residual del proyecto, que también es un beneficio, es un ingreso. El valor residual del proyecto. Y en el segundo caso nosotros vamos a hablar de los costos de operación. Y desde luego que la evaluación de proyectos debe considerar todos los recursos que se requieren. Y que habría que hacer mención principalmente, voy a anotar acá, y eso ustedes lo saben, a lo que llamamos los costos explícitos y los otros son los costos implícitos. Los primeros se refieren generalmente a todos los desembolsos monetarios.
y los costos implícitos no necesariamente son salidas de dinero. Por ejemplo, un costo implícito, un proceso de producción, si no lo tomamos en cuenta, podrían ser los terrenos, que ya suponemos tenía algún socio esa posibilidad de contar con terrenos. Entonces no se estaría pagando por los terrenos, que serían los costos implícitos. Bueno, y así podemos encontrar otros ejemplos. Consiguientemente, el flujo de caja se expresa en momentos, en determinados momentos. Y eso se lo hace con la finalidad de uniformizar la información. Es decir, ese momento sería el periodo cero. Y básicamente se refleja en el momento del desembolso. Desembolso como ingreso o desembolso como egreso. Otro aspecto necesario es considerar, lo dijimos, el horizonte de vida del proyecto. Y que en razón de ese horizonte de vida del proyecto también se va a efectuar para el mismo periodo la evaluación respectiva. ¿Qué significa esto? Es el tiempo en el cual se analizarán los flujos. ¿De acuerdo? Que pueden ser 5 años, 8, 10, depende. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los tipos de flujos de caja. Tipos de flujos de caja. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Otra vez no contestan. Y estaríamos hablando principalmente de un flujo de caja económico si no considera ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Si no considera las fuentes de financiamiento. O sea, en otras palabras, será sin financiamiento. En ese caso hablamos del flujo de caja económico. Y este flujo de caja económico tiene por finalidad mostrar la rentabilidad. Tiene por finalidad
mostrar la rentabilidad de la inversión. Muy bien. Y el otro sería, jóvenes, 2, si este flujo de caja financiero, en este caso diríamos, incorpora las fuentes de financiamiento. Incorpora las fuentes de financiamiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer un esquemita al respecto? A ver, voy a intentar hacer. ¿Puedo borrar, jóvenes? Yo creo, ¿verdad? Voy a borrar y voy a hacer un esquemita. A ver, voy a decir, en otras palabras, a partir del flujo de caja económico, voy a constituir mi flujo de caja financiero. De esta manera. Flujo de caja económico. Si yo sumo a este flujo de caja más préstamos, y tendría que restarle el servicio de la deuda menos servicio de la deuda, es lo que se paga, digamos, en cuotas, entre paréntesis, cuotas de amortización de la deuda. Y podría por ahí tomar en cuenta un ahorro para pago de impuestos. Y todo esto se constituirá en flujo de caja financiero, que generalmente se conoce que el inversionista. El otro es el proyecto, cuando hablamos de flujo de caja económico. Este es del inversionista. Muy bien. Con estos elementos, jóvenes, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo diría entonces, aplicación práctica. Escriban un primer problema. Supongamos que en una actividad económica se ha determinado
a través de un estudio la viabilidad económica de un proyecto. Coma. Donde se identificaron las siguientes inversiones, 2 puntos aparte. Terrenos. Por dólares, 30,000. Construcción. Son construcciones. Construcción. Dólares, 60,000. Equipamiento. Dólares, 30,000. Y finalmente, capital de trabajo. Dólares, 20,000. Muy bien. Continuamos. Ustedes continúan. O a continuación. El periodo de evaluación es de 8 años. Igual a 8 años. En cuyo tiempo el terreno mantiene su valor. Punto y coma. La construcción se deprecia a razón del 3%. Anual. Cuando no se pone nada, se sobreentiende que es anual. Si yo digo 3%, es anual. Pero si quieren, lo colocan anual. Y el equipamiento se deprecia al 10%, también anual. Continuamos. La empresa desarrolla sus actividades en un nivel de operación normal. En un nivel de operaciones normal. Y se proyectan ingresos. Por dólares, 80,000. Y los costos
también se proyectan los costos, sin incluir la depreciación, de dólares 42,000 anuales. También esto es anual, ¿no? 80,000 anuales. Punto aparte. Si los impuestos de ley, si la tasa de impuestos, según la ley, es de 30%. Punto seguido. Inciso A. Elabore el estado de ganancias y pérdidas. Ganancias y pérdidas. Inciso B. Elabore el flujo de caja correspondiente. El flujo de caja correspondiente. Muy bien, jóvenes. Ahí está planteado el problema y resolveremos. Primero, el inciso A. ¿Qué hay que hacer? De acuerdo a las preguntas señaladas, tenemos ya ciertos datos que constituyen el estado de ganancias y pérdidas. Y posteriormente construiremos el flujo de caja correspondiente. Con la información señalada. Muy bien. Les doy algunos datos. Van a ir trabajando. Y de acuerdo a lo que ustedes han estado viendo, sus cuadros de estado de ganancias y pérdidas. En ese cuadro, desde ya, tienen que incorporarse ingresos y costos. ¿Qué otro dato se va a incorporar? La depreciación. Pero resulta que la depreciación, en el caso de los costos, no se incluye. Entonces, la depreciación tiene que ser un dato independiente. Posteriormente, se determinará la utilidad bruta, es decir, todavía sin impuestos, sin deducir impuestos. Y luego, deduciendo los impuestos, determinaremos la utilidad neta. Muy bien.
Manos a la obra, jóvenes. Y voy a ver si por ahí tenemos algunos estudiantes que están en sala de espera. ¿Hay? Trabajen, jóvenes, quiero ver. Me van a mostrar, voy a llamar a algunas personas qué es lo que han hecho. ¿Ya?
¿Hicieron algo, jóvenes, o nada? Hola. Bueno, va a quedarse ese problema como tarea. A ver quiénes resuelven para la clase del día jueves. ¿De acuerdo? Muy bien. Coloquen sus apellidos. Voy a llamar lista, por favor. Hay 26 estudiantes en clase. Anse, Calizaya, Castellón, Cerezo, Chávez, Cuellar, Fernández, Flores, Gandarillas, Guzmán, Lobo, Mamani, Melgar, Mesa, Morante, Otalora, Robles, Rocha, Rojas, Sarabia, Seco, Sedate, Silvestre, Vargas y Centeno. Muy bien. Ya tenemos, jóvenes, los datos para que ustedes puedan trabajar. Se los voy a dejar como una tarea para el día jueves. Muy bien. Y tienen toda la parte teórica ya. Les he mostrado también en Pimentel todo el contenido que tienen que ir dando lectura para tener mayor conocimiento. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, el examen, ¿hasta qué tema sería? Hasta esta parte. Sí, hasta el flujo de caja. Ya. Gracias. Muy bien, ¿algo más? ¿Algo más? Ingeniero, ¿cuáles serían los temas? Todo lo que hemos avanzado. ¿Cuáles son los temas? Toda la parte de formulación que sistematiza en el cuadro de estado de pérdida y ganancia. Todo el contenido de preparación. Los distintos cuadros que ustedes han tenido que ajustar. Por ejemplo, ¿qué es depreciación? ¿Qué son inversiones? ¿Qué son los costos? Seguimos hablando de los costos. Hemos hablado de los instrumentos financieros. Me imagino que tienen su cuaderno, ¿verdad? ¿O no? En el ajuste del estado de pérdida y ganancia están distintos temas que se sintetizan en ese cuadro. El programa de producción, por ejemplo. Costo de producción, costo de operación, ingresos, los impuestos, etcétera. Muy bien. El jueves todavía tienen jóvenes para hacer las preguntas que correspondan. Bueno, muy bien. Hasta luego, buenas noches. A estudiar. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Chao, chao. Hasta luego.